Buen día, sean bienvenidos y bienvenidas a su módulo de Derecho Colectivo del Trabajo. Mucho éxito. Vamos a comenzar esta tercera y última parte del módulo. Unidad 5. Contrato ley. Después de que en sesiones pasadas estuvimos estudiando el contrato colectivo de trabajo, en materia colectiva también existe el llamado contrato ley. Empecemos por definirlo. El contrato ley está tipificado en el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades, o bien en todo el territorio nacional. Este contrato ley cumple con ciertas características y particularidades, mismas que lo permitirán diferenciar del contrato colectivo del trabajo. En ese sentido, las características y particularidades del contrato colectivo de trabajo han quedado anunciadas en la sesión anterior, pero en este punto temático se expresarán los elementos distintivos del contrato ley. De la acción comparativa entre uno y otro se determinará sus puntos coincidentes y también divergentes. Diferencia entre contrato ley y el contrato colectivo. Principales diferencias doctrinales entre el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley conforme la doctrina mexicana. Uno, ámbito de aplicación. El contrato colectivo de trabajo se aplica a un grupo específico de trabajadores de una empresa o industria, mientras que el contrato ley se aplica a todos los trabajadores de una rama industrial o de una región determinada. Obligatoriedad. El contrato colectivo de trabajo es obligatorio solamente para los trabajadores y empleadores que lo han celebrado, mientras que el contrato ley es obligatorio para todas las empresas y trabajadores que operan en el ámbito de aplicación del contrato. 3. Contenido. El contrato colectivo de trabajo regula los términos y condiciones de trabajo específicos de la empresa o industria que representa el sindicato, mientras que el contrato ley establece normas generales de trabajo como salarios mínimos, horarios laborales y prestaciones. 4. Respecto a la negociación. El contrato colectivo de trabajo es resultado de un proceso de negociación entre un sindicato y una empresa, mientras que el contrato ley es establecido por el Estado. Esto a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyas siglas son STPS, en coordinación desde luego con los sindicatos y las empresas. 5. Modificación. El contrato colectivo de trabajo puede ser modificado mediante la negociación entre el sindicato y la empresa, mientras que el contrato ley solo puede ser modificado por el Estado.
después de un proceso de consulta con los sindicatos y las empresas involucradas. 6. Respecto a la duración, el contrato colectivo de trabajo tiene una duración determinada que puede ser renovada mediante un nuevo proceso de negociación, mientras que el contrato ley no tiene una fecha de vencimiento y es válido hasta que es modificado o sustituido por una nueva norma. 7. Sanciones. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento del contrato colectivo de trabajo son establecidas en el propio contrato, mientras que las sanciones por incumplimiento del contrato ley son establecidas por la autoridad laboral correspondiente. Sobre su representatividad, el contrato colectivo de trabajo es celebrado entre un sindicato y una empresa y solo es aplicable a los trabajadores que sean miembros del sindicato, mientras que el contrato ley es aplicable a todos los trabajadores de la rama industrial o región determinada, sin importar si son o no miembros de un sindicato. Procedimiento de registro. El contrato colectivo de trabajo debe ser registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, mientras que el contrato ley es registrado ante la STPS, es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También se prevé una revisión judicial. El contrato colectivo de trabajo puede ser impugnado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, mientras que el contrato ley puede ser impugnado ante los tribunales laborales correspondientes. Conclusiones. Es importante destacar que estas diferencias doctrinales entre el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley pueden variar dependiendo de la interpretación de las leyes y la jurisprudencia aplicable. La legislación laboral mexicana que se toma como referencia para esta explicación es la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos correspondientes. Conforme a la legislación laboral mexicana vigente, existen dos tipos de convenios colectivos de trabajo que pueden ser utilizados por los sindicatos y las empresas para regular las relaciones laborales: el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. En sentido de lo anterior, debe de quedar claro que el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley son mecanismos que, si bien se relacionan y son parte del derecho colectivo del trabajo, cada uno cumple funciones distintas, pero que en algún punto también estos se muestran totalmente relacionados. Una última cuestión es mencionar que el contrato colectivo es de empresa o establecimiento. Es por eso que únicamente puede ser para una o varias empresas, mientras que el contrato ley, como ya se mencionó, por su aplicación puede ser nacional por más ramas de la industria. También explicamos que el contrato colectivo no se solicita ante el organismo que el cual se estaría haciendo cargo el contrato ley,
sino de organismo distinto. Hablemos ahora de la naturaleza jurídica que guarda este contrato ley. Desde un punto de vista de interés práctico, puede afirmarse que hubo una época en que el contrato ley fue considerado como un instrumento adecuado para evitar las injusticias sociales. El contrato ley favorece a las grandes empresas, que por el contrario, con más trabajadores, pueden hacer con voto mayoritario que se adapten condiciones económicas de tal naturaleza que las economías de los medianos y pequeños industriales no puedan soportar. En diversas leyes locales, en su momento, el contrato ley, que se denominaba como contrato colectivo obligatorio, podía hacer parecer que se trataba de la misma figura jurídica. Sin embargo, en el derecho laboral en México está basado en varias doctrinas tanto nacionales como extranjeras. Por ejemplo, a nivel nacional, el derecho laboral mexicano se basa en una corriente de pensamiento denominada constitucionalismo social. Pero, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la idea de que el Estado debe promover la justicia social a través de la regulación del mercado laboral. Esta corriente de pensamiento se encuentra plasmada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversas leyes laborales, desde luego como la Ley Federal del Trabajo, así como otras leyes especiales, como es el caso de la Ley del Seguro Social, entre otras. Además, el derecho laboral en México también se nutre de doctrinas extranjeras, como es el caso del derecho laboral europeo, norteamericano y latinoamericano, entre otros. Estas doctrinas extranjeras son utilizadas como referencia en la interpretación y aplicación de las leyes laborales mexicanas. Formas de celebrar el contrato ley. En la siguiente diapositiva se muestran dos aspectos importantes. De un lado, el ámbito o rango de aplicación y del otro lado, los requisitos para su celebración. Respecto al ámbito o rango de aplicación, queda decir que los contratos ley pueden celebrarse para industrias de jurisdicción ya sea de tipo federal o bien local. En cuanto a los requisitos para su celebración, pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representen las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, de una rama de la industria en una o varias entidades federativas, en una o más zonas económicas, que abarque una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si se refiere a dos o más entidades federativas o a industrias de jurisdicción federal o al gobernador del estado o territorios o jefe del departamento del Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o territorio o jefe del departamento o jefe de gobierno de la Ciudad de México, después de verificar el requisito de mayoría, que a su juicio es oportuna y benéfica para la industria, la celebración del contrato ley convocará a una convención a los sindicatos de trabajadores
y a los patrones que puedan resultar afectados. ¿Cuál es el contenido dentro del contrato ley? En esta parte se contemplan varios aspectos. El contrato ley contendrá: uno, los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. 2, la entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarquen o la expresión de regir en todo el territorio nacional. 3, su duración, que no podrá exceder de 2 años. 4, las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones cuarta, quinta, sexta y novena. 5, las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se trate, así como las demás estipulaciones que convengan las partes. Su aprobación. El contenido deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores a que se refiere el artículo 406 de la Ley Federal del Trabajo y por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de trabajadores. Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el presidente de la República o el gobernador del estado o territorio lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o bien en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato ley en la rama de la industria considerada para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio nacional. ¿Qué hay respecto al punto de su iniciación de su vigencia? El contrato ley producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o bien en el periódico oficial de la entidad federativa, salvo que la convención señale una fecha distinta. Aplicación. El contrato ley se aplicará, no obstante, cualquier disposición en el contrario contenida en el contrato colectivo que la empresa tenga celebrado, salvo en aquellos puntos en que estas estipulaciones sean más favorables al trabajador. ¿Qué hay en cuanto a la revisión del contrato ley? Respecto a este punto se tiene lo siguiente. Los contratos ley serán revisables cada año, pero esto en cuanto a se refiere a los salarios en efectivo por cuotas diarias. Respecto a esta solicitud, deberá hacerse por lo menos 60 días antes del cumplimiento de un año transcurrido, desde la fecha en que surte efectos la celebración, revisión o prórroga del contrato ley. Antes de comenzar el trámite, se deben de considerar los siguientes puntos.
los que se muestran a continuación en la siguiente diapositiva. Uno, documentos que acrediten la mayoría señalada en el artículo 406 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Constancia de representatividad o padrón de socios, conforme al artículo 408 de la Ley Federal del Trabajo. 3. Solicitud. 4. Identificación del solicitante. 5. Documentos que acrediten la personalidad y facultades de quien solicita en representación de la organización sindical. Si es apoderado legal, se debe de agregar su cédula profesional. 6. Número de expedientes. Esto de los contratos colectivos de la rama industrial que tiene celebrados en la industria objeto del contrato ley. He aquí la relación entre ambos tipos de contrato. 7. Acta de modificaciones al contrato. Y 8. Identificaciones de quienes acreditan la personalidad. La terminación del contrato ley. Una vez que se ha solicitado la revisión con los requisitos ya mencionados, es importante, antes que cualquier otro punto, señalar que existe un sitio oficial derivado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que te orienta en cuanto a cómo solicitar la revisión del contrato ley en un portal oficial. Ahora bien, el contrato ley terminará en dos casos hipotéticos. Uno, por mutuo consentimiento de las partes que representen la mayoría, a que se refiere el artículo 406. Y dos, si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, salvo que aquellos ejerciten el derecho de huelga. Para comprender mejor la existencia de estos instrumentos jurídicos en el derecho colectivo del trabajo, se presentan algunos ejemplos, como es la relación de contratos ley que se puede encontrar publicados en el Diario Oficial de la Federación. Algunos de estos son los siguientes. El contrato ley de la industria textil del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas. El contrato ley de la industria de la transformación del hule en productos manufactureros. El contrato ley de la industria de la radio y televisión. Contrato ley de las industrias azucareras, alcoholeras y similares de la República Mexicana. Contrato ley de la industria textil del ramo de la lana. Industria textil del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales sintéticas. Industria de la radio y la televisión.
Industria textil del ramo de la lana. Industria textil del ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas. Industria textil del ramo de géneros de punto. Industria textil de listones, elásticos, encajes, cintas y etiquetas tejidas en telares de tablas. Industria azucarera y alcoholera. Industria de la transformación del hule en los productos manufactureros. Contrato ley de la radio y televisión. Contrato ley ramo listones. Y convención revisora ramo listones. Veamos de manera más puntual uno de estos contratos. Este es el contrato ley de radio y televisión. A continuación, por medio de la lectura de este contrato ley se mostrará la estructura que guarda. Contrato ley de radio y televisión. Convenio de revisión salarial de fecha 31 de enero de 2013, firmado por los representantes de más de las 2/3 de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al contrato ley de la industria de la radio y la televisión. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Unidad de Funciones Conciliadores. Asunto: Convenio Radio y Televisión, revisión salarial. Asunto: Convenio Radio y Televisión. En la Ciudad de México, siendo las 10 horas del día 31 de enero del año 2013, comparecen ante los ciudadanos licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo, licenciado Carlos Augusto Siqueiros Moncayo, jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores, licenciado Pedro García Ramón, subcoordinador de convenciones, por una parte y en representación del sector obrero, los ciudadanos, diputado federal, profesor Patricio Flores Sandoval, señor Ricardo Acedo Samaniego, Miguel Ángel Palomera de la Red, Gustavo Macías Sandoval, David Rubalcaba Flores, Marco Antonio Valencia Gutiérrez, Claudio Mercado Rentería, Leoncio Peregrina Buelna, César Santoyo Libreros, Fernando Saucedo Cota, Alejandro Olvera Hernández, Javier Canales Fernández, Rubén Ambrosio Alcántara, Diego Hernández Anda, Fortino Vargas López, Juan Antonio Briceño,
Silvino Fernández López, Carlos G. Castellanos García Rojas, Jorge Macías Sandoval, José Luis Salgado Flores, Carlos Ugalde López, Román Rodríguez Urbina, Mauricio Parra Pérez, Alfonso Gutiérrez Silva, Alberto Pichardo Hernández Carlos, Juan Manuel Herrera Pérez, Efrén López Alba, Carlos Juárez Hernández, Mario Barrios Sarmiento, Víctor Hugo Silva Hernández, Héctor Martínez Martínez, Roberto Pérez Lona, José Antonio Duzaugue Ortiz, Cuauhtémoc López Rosas, Armando Cornejo Ojeda, Rufo López Rubio, Antonio Aguilar Villaseñor, María Eugenia Orozco Gómez, Noé Aburto, Julio Alejandro Gómez, María de la Luz Cano Solís, Arturo Espejel Galeana, Santos González Hernández, Víctor Hugo Salgado Granados, Román Rodríguez Urbina, Ernesto Arellano Pérez, Amparo Alicia Beltrán, Marta Laura Pérez Cervantes, Ramiro Roberto Montes de Oca, Julio Alejandro Gómez Alfaro, Francisco Javier Morales, Moisés Trenado Sanabria, Sergio Pacheco Hernández, José Luis Rivero Morales, Edgar Pereda Gómez, Javier Tejado, Joaquín Antonio García Herrera, Sara Larais Rodríguez, Sergio Fajardo Ortiz, Efrén Huerta Rodríguez, Álvaro Fajardo de la Mora, Rafael Anderos González, Ricardo González Aguilar, María Fernanda Mendoza Ochoa, Mari Carmen Munguía Ramírez, Fernando Ilanes Martínez, Mario Flores Malpica, Francisco Campuzano Lamadrid, Miguel Orozco Gómez, Pedro Zamora Sánchez, Carlos Lara Sumano, Cintia Valtés Gómez, Pedro Boné Menchaca, Cintia Berenice Padilla, Ismael Abelardo Rangel Calderón, Juan Luis San Juan Figueroa, Juan Cerón Mejía, Karina Ivonne Rivas Núñez, Mariana Beatriz Cedillo Gutiérrez, Juan José López Delgadillo y Carlos René Rangel Lascano, Sergio Fajardo Carrillo y Ernesto Contreras Lamadrid, todos ellos miembros de las comisiones designadas en la Convención Obrero Patronal Revisora del Contrato Ley de la Industria de la Radio y de la Televisión, y dijeron que manifiestan con la personalidad que tienen acreditada en el expediente formado en la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con motivo de la revisión salarial del contrato ley mencionado, representar a más de las 2/3 de los trabajadores sindicalizados y de los patrones que tienen a su servicio a tales trabajadores, a que se refieren los artículos 419, fracción primera, con relación al 406 de la Ley Federal del Trabajo, y haber llegado a un acuerdo por virtud del cual se da por revisado en su aspecto salarial el contrato ley de la industria de la radio y de la televisión, y por lo tanto se dan por terminados los trabajos de la convención revisora de dicho contrato ley. Proceden a la celebración de este convenio bajo las siguientes cláusulas. Primera, las partes se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con la que comparecen para celebrar,
el presente convenio para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar. Segunda, se tiene por revisado en su aspecto salarial el contrato ley de la industria de la radio y la televisión, de conformidad a lo pactado por las partes, quedando redactado en los términos del presente convenio, debidamente firmado por las partes. Tercera, las partes acuerdan incrementar los salarios por cuota diaria de todos y cada uno de los trabajadores sindicalizados, afectos al contrato ley de la industria de la radio y la televisión, en un 4.5% sobre los salarios que por cuota diaria percibían los trabajadores sindicalizados, hasta el día 31 de diciembre de 2014, aumento que entrará en vigor a partir del 1 de febrero del año en curso. Cuarta, el aumento pactado en la cláusula que antecede operará sobre los salarios por cuota diaria percibidos por los trabajadores sindicalizados hasta el 31 de diciembre de 2012, en la inteligencia de que ningún trabajador sindicalizado percibirá un salario inferior al correspondiente. El salario mínimo general vigente a partir del 1 de enero del año 2013 en la zona económica que labore, incrementado en un 50%. Si algún trabajador hubiera percibido un salario inferior al mínimo general de la zona en que labore, incrementando un 50% a partir del 1 de enero del año 2011 a la fecha y firma de este convenio, las diferencias que hubieran sido retroactivas a esa fecha. Quinta, los incrementos de salarios pactados con un motivo de esta revisión y que se precisan en las cláusulas que anteceden serán aplicables por así haberlo convenido las partes, tanto para los trabajadores sindicalizados que laboren en la rama de la radio como para los que laboren en la de televisión. Sexta, si al aplicar el incremento salarial pactado en este convenio en algunas radiodifusoras, los locutores sindicalizados no obtienen un salario igual al salario mínimo general de la zona económica en que laboren, incrementado en un 65%, la diferencia que resulta se cubrirá a partir del 1 de enero del año 2013. El resto del personal sindicalizado que labore en las radiodifusoras percibirá como mínimo un salario equivalente al mínimo general de la zona en que labore, incrementando en un 55%. Se exceptúa de lo convenido en esta cláusula a los trabajadores que ocupen las plazas de vigilante de planta, mozo, cobrador y misceláneo, quienes estarán a lo acordado en la cláusula cuarta de este convenio. Séptima, las partes convienen que continuarán vigente y con plena aplicación lo acordado en materia de eficiencia que a la ley establece. Los patrones, con la finalidad de impulsar la eficiencia de los trabajadores sindicalizados a su servicio en cada fuente de trabajo, pagarán mensualmente a los mismos el equivalente al 4.1% de su salario mensual por cuota diaria. Octava, el sector obrero, a través de los diversos sindicatos que lo integran, se desiste a su perjuicio de los emplazamientos a huelga presentados ante la Honorable Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con motivo de la revisión salarial para todos los efectos legales consiguientes, y conforme a lo precisado por el artículo 419 bis de la Ley Federal del Trabajo. Novena, las partes se obligan a ratificar el presente convenio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
para todos los efectos legales correspondientes, designando el sector obrero para ese efecto a los ciudadanos licenciados Gustavo Macías Sandoval, José Antonio Dauge Ortiz, Patricia Robles Farfán, Jorge Macías Sandoval, Armando Cornejo Ojeda y Germán Sotoguerra, y por el sector patronal a los ciudadanos licenciados Miguel Orozco Gómez y Reina López Brito, los que podrán concurrir conjunta o separadamente. Décima, los párrafos en las partes solicitan respetuosamente a la Honorable Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordene a la brevedad posible, con tal carácter de urgente, la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente convenio, con todos y cada uno de los anexos que forman parte integrante del mismo. Décima primera. Las partes solicitan se dé cuenta con el presente convenio al Pleno de la Convención para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Para constancia, se levanta el presente convenio, que después de leído y aprobado en sus términos, lo firman los comparecientes que quisieron hacerlo al margen y al calce los ciudadanos funcionarios y representantes del sector obrero y patronal que actúa. El secretario de Trabajo y Previsión Social, entonces Alfonso Navarrete Prida. Rúbrica. El subsecretario de Trabajo, Rafael Adrián Avante Juárez. Rúbrica. El jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores, Carlos Augusto Siqueiros Moncayo. Rúbrica. El subcoordinador de Convenciones, Pedro García Ramón. Rúbrica. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Tristán Canales Najar. Rúbrica. El secretario general Citatir, Patricio Flores Sandoval. Rúbrica. El secretario general STIR, Ricardo Acedo Samaniego. Rúbrica. El contrato ley leído con anterioridad es uno de los varios ejemplos con los cuales el gobierno a nivel federal cuenta en las diversas industrias en nuestro estado mexicano, y con esto es la muestra de la importancia que tiene el contrato ley en el derecho colectivo del trabajo. Sin duda, el contrato ley favorece a las grandes empresas, que por el contrario, con más trabajadores pueden hacer con voto mayoritario que se adopten condiciones económicas de tal naturaleza que las economías de los medianos y pequeños industriales no podrían soportar, justamente como ya se mencionó en líneas anteriores. Otra de las reflexiones antes de concluir con este punto es que los contratos colectivos fueron el origen de los contratos ley y hasta la fecha se mantiene la posibilidad legalmente reconocida de que un contrato colectivo engendre un contrato ley. Pues bien, después de analizado este punto, pasemos a la siguiente de las unidades, con otro instrumento jurídico también importante. Nos referimos entonces al Reglamento Interior de Trabajo. Antecedentes, no sin antes mencionar un concepto. Se entiende por Reglamento Interior de Trabajo al conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento.
No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Es importante abordar esta figura porque es el reglamento interno del trabajo el que proporciona un conjunto de normas y directrices claras que ayudan a mantener el orden y la disciplina dentro de la organización, pues establece las reglas básicas de comportamiento, algunos aspectos como la puntualidad, la vestimenta adecuada, el respeto mutuo y desde luego la ética laboral. Sin embargo, se debe de considerar que este tipo de pautas no solamente la deben de cumplir los trabajadores, sino que también debería de forjar el ejemplo incluso los patrones. Pues lo que busca el reglamento interno del trabajo es regir la relación laboral. En este documento se podrá encontrar, como ya se dijo, obligaciones del patrono, las relaciones de los trabajadores y prohibiciones para ambas partes. No se debe dejar de lado que el reglamento deberá de estar redactado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes aplicables, teniendo en cuenta la equidad de género, así como instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, en cuanto a las aportaciones colectivas del trabajo que pueden ofrecerse. De tal suerte que la creación de normas internas de trabajo permitirá la formación de relaciones de trabajo organizadas, disciplinadas y amistosas entre empleados y empleadores, lo que también ayudará a aumentar la productividad de la empresa. Es la razón por la cual este documento juega un papel importante. Es una herramienta de solución de conflictos dentro de la organización. Sin ciertas reglas internas de trabajo, sería imposible imponer sanciones a los colaboradores, ya que sin sustento normativo o reglamentario para la toma de decisiones, los derechos pueden ser vulnerados. Hablemos de los antecedentes. El nacimiento a la vida jurídica del Reglamento Interior de Trabajo se remonta a la Revolución Industrial. Tuvo su origen en la época del maquinismo, durante la cual la producción manual fue aumentando de manera considerable, lo que generó la mecanización de la producción, dando lugar a que se estuviera en la necesidad de emitir órdenes por medio de cartelones a la vista de todos los trabajadores, pues era imposible hacerlo personalmente, por lo que se dictaron disposiciones de diferente índole para la organización y formas de producción de una fábrica. Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial, como se vio en la sesión pasada, y uno de los aspectos principales que dieron inicio al reglamento de fábrica, como se le denominaba en esa época, fue en cada fábrica, en la entrada, cómo es que se colocaban cartelones que contenían las normas de la empresa para el desarrollo del trabajo que debía realizar cada obrero. En esta etapa surge el Reglamento Interior de Trabajo. Como resultado de una necesidad técnica, la empresa se desarrolla, llega a la industrialización y con indicaciones expresas y permanentes e impresas en cada sección de la misma. Se utilizan más máquinas, materias primas de empleo delicado, creándose las normas adecuadas al manejo de las mismas, de seguridad e higiene. Posteriormente entra el Estado por medio de las autoridades respectivas para formar parte de este reglamento, en la elaboración y esencialmente en la aplicación que corresponde, apartándose de su concepción primitiva, disposiciones y órdenes relativas a la ejecución del trabajo. Pasó a una serie de preceptos normativos
de la disciplina interna del establecimiento en la que los trabajadores intervienen, desaparece la unilateralidad patronal y viene el acuerdo de voluntades con recíprocas concesiones y garantías, transformándose en un acuerdo laboral de carácter totalmente colectivo. El reglamento interno de trabajo hace parte de toda la normatividad legal que aplica tanto a las empresas como a los empleadores, el cual es redactado de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Ya dijimos que es la norma que regula la relación laboral en México y pretende proteger tanto a empleados como a trabajadores. Este reglamento hace parte integral del contrato de trabajo, es decir, que lo estipulado en él es de obligatorio cumplimiento para todas las partes. Es el empleador quien tiene la potestad de documentarlo e incluir en él las condiciones a las cuales debe sujetarse el empleado, pero nunca contendrá acciones que estén por encima de la ley. De igual manera se incluye la escala de faltas y las sanciones a las cuales se ve expuesto el empleado cuando realiza algún incumplimiento, pero lo estipulado en el reglamento no solo atañe al trabajador, sino también al empleador, quien tiene sus propias obligaciones y deben ser cumplidas. En caso contrario, se pueden ver envueltos, tanto trabajador como empleador, en procesos legales, ya que esta es su hoja de ruta, por decirlo de algún modo, donde el empleador no puede imponer sanciones que no estén previstas en el reglamento, ni mucho menos que no garanticen el desarrollo del debido proceso. En este párrafo que se acaba de mencionar, se destaca una idea de gran valor. Es obligación del empleador o del patrón poner a la vista de todos el reglamento interior de trabajo. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Que realmente muchas veces se omite esa parte, teniendo entonces ambigüedad, oscuridad y laguna respecto a las obligaciones contenidas en este documento, en donde desafortunadamente una vez que se cumple con la situación que debe de ser sancionada, solamente se discute que es una disposición del Reglamento Interior de Trabajo. Sin embargo, puede pasar que el trabajador nunca tuvo a la vista todas estas disposiciones sin tenerlas presentes. Claro, habrá situaciones por sentido común que se entienden como contrarias a la disciplina laboral. No sé, por mencionar algunas de ellas, llegar al centro de trabajo en un estado de embriaguez, que no necesitamos ver un reglamento interior de trabajo para ver esta prohibición, para saber que no es lo correcto. Sin embargo, en cuestiones respecto a entradas de trabajo o algunos otros aspectos que tal vez no sería tan sencillo tener en mente, sí sería importante tener a la vista en todo tiempo este documento para todos los trabajadores y no hasta entonces se ha cometido la falta. No solo a la vista, también sería recomendable que las áreas respectivas de recursos humanos, por indicación del empleador, pudieran repartir entre los trabajadores de manera individual una copia de este reglamento, de tal suerte que si faltaran a él, no quede en manos la irresponsabilidad del empleador por no haberlo difundido correctamente. Como todo instrumento, el Reglamento Interior de Trabajo también cuenta con una naturaleza jurídica. El Reglamento Interior de Trabajo lo encontramos ubicado en el derecho colectivo. No es casualidad que lo estemos abordando, y es considerado por la mayoría de los doctrinarios como un documento que contiene las sanciones disciplinarias al regular la conducta de los trabajadores. Contenido.
Según la ley en la materia en nuestro Estado mexicano, el Reglamento Interior de Trabajo contendrá los siguientes puntos. 1. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. 2. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. 3. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. 4. Días y lugares de pago. 5. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, fracción quinta. 6. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. 7. Labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. 8. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, así como a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. 9. Permisos y licencias. 10. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida disciplinaria no podrá exceder de 8 días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción. Y 11. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento. Esto para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Finalidad. El Reglamento Interno de Trabajo es un documento de suma importancia en toda empresa, debido a que se convierte en norma reguladora de las relaciones internas de la empresa con el trabajador. Siempre y cuando no afecte los derechos mínimos del trabajador, es una herramienta indispensable para resolver los conflictos que se llegaren a presentar dentro de la empresa. Y es tan importante que si no existiera, sería muy difícil sancionar a un trabajador por algún acto impropio, puesto que no habría ninguna sustentación normativa o regulatoria que ampare una decisión sancionatoria. De tal modo que el Reglamento Interno del Trabajo, por sus siglas RIT, se encarga de contemplar aquellos aspectos no contemplados de forma expresa por la ley o que simplemente han quedado al libre albedrío de las partes. Su importancia también se vislumbra al momento de tratar algún problema surgido con un trabajador, puesto que cualquier sanción debe estar contemplada en el reglamento y si éste no existe, la empresa tendrá dificultades si decide sancionar a un empleado sin las bases regulatorias y sin ofrecerle al trabajador un debido proceso. Respecto a este último párrafo, es a lo que me refería hace unos momentos. Es importante que si el empleador, o también llamado patrón,
Aplicará una sanción. Previo a eso, de verdad, haga sabedor a cada uno de los trabajadores de cuáles son las conductas que pueden incurrir en posibles sanciones, para no parecer arbitrario al momento de la aplicación misma del reglamento interior de trabajo, y que en todo momento así el empleado esté consciente de la existencia de esas disposiciones y no las ignore. Así también, no estaría de más sumar que básicamente el propósito de crear reglas internas de trabajo es mejorar la eficiencia del trabajo y evitar malos entendidos en la empresa, o en su caso, saber cómo tratarlos de acuerdo con lo pactado, como ya se dijo previamente. Los reglamentos internos de trabajo deberán contener acciones encaminadas a lograr la igualdad sustantiva y erradicar la discriminación contra las personas trabajadoras. Por ejemplo, en reclutamiento y selección de personal, oportunidades de desarrollo profesional de los trabajadores, formación y o capacitación, remuneración o riesgos psicosociales. Todos los reglamentos deben contener las sanciones administrativas cuando un trabajador infringe las obligaciones o incurre en una prohibición. Prácticamente se busca una normativa en las cuales la parte patronal y los empleados puedan ampararse con el objetivo de hacer valer sus derechos, sus obligaciones. Veamos de manera más propia la formación del reglamento. 1. En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes. 1. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas dentro de los 8 días siguientes a su firma lo depositará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta disposición es importante, pues no solamente queda en el centro de trabajo, sino también en este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tercero, no producirá ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contratos ley. Los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar de los tribunales federales se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo, de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para consulta de cualquier persona el texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentran depositados ante dicha autoridad registral. Asimismo, deberá expedir copias de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Hablemos ahora de la vigencia del reglamento. Al respecto, se tiene que el reglamento surtirá efectos a partir de la fecha de su depósito. Deberá imprimirse y repartirse entre los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento. La ley no contempla periodos mínimos ni máximos de vigencia, pero debe entenderse que si el código en la materia, en este caso la Ley Federal del Trabajo en México o las leyes conexas se reforman, automáticamente se modifican las disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo que traten la misma materia. A continuación se narrará parte del contenido de un reglamento interior de trabajo. Esto con la finalidad de que sirva como base y orientación a las empresas y también a los trabajadores respecto de su estructura. Es por eso que, repito, se proporciona de manera de guía un formato del Reglamento Interior de Trabajo, esto de conformidad a la Ley Federal del Trabajo y esto para el mejor desempeño de los trabajadores, así como adecuarlo a las necesidades generales y específicas del centro de trabajo. Solamente se darán algunas ideas. En el rubro Reglamento Interior de Trabajo que celebran el patrón y los trabajadores de la empresa denominada espacio dedicada a espacio ubicada en espacio en Guadalajara, Jalisco. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Todos los trabajadores al servicio de la empresa están obligados a cumplir las disposiciones del siguiente reglamento. Artículo 2. En cumplimiento por lo dispuesto con el artículo 425 de la Ley Federal del Trabajo, este reglamento deberá colocarse en un lugar visible de la empresa, con el objetivo de que todos los trabajadores estén enterados y cumplan con su contenido. Asimismo, los trabajadores activos y de nuevo ingreso recibirán un ejemplar del reglamento. Artículo 3. Todos los trabajadores desempeñarán su trabajo en las labores y en el sitio que el patrón y o sus representantes designen. Cuando se requiera, el patrón moverá al personal de un puesto a otro, sin prejuicio al salario. Artículo 4. Todos los trabajadores que ingresan a la empresa, además de lo estipulado en su contrato, reunirán los siguientes requisitos: estar capacitados físicamente para desempeñar labores en el puesto, poseer la destreza y conocimientos necesarios para la correcta realización de su trabajo y, desde luego, cumplir con este reglamento. Capítulo 2 sobre la jornada de trabajo y salarios. De lunes a viernes por la mañana de espacio, por la tarde de espacio, sábado de espacio a espacio, horas. La tolerancia será de espacio tantos minutos a la entrada de cada turno. Al exceder dicha tolerancia, el trabajador retardado pedirá autorización para entrar al patrón y a sus representantes mediante una explicación. Si se autoriza la entrada, checará su tarjeta en la bitácora y en esta será firmada de conformidad por el patrón y o sus representantes. Para la hora de salida, el trabajador deberá estar en su lugar hasta la hora de salir, limpiar su lugar de trabajo, checar su tarjeta y proceder a su aseo personal antes de abandonar las instalaciones. En caso de abandono del lugar de trabajo,
Esto, antes del horario señalado, se aplicarán las medidas con base a la Ley Federal del Trabajo. Artículo 5. Los trabajadores llegarán a la empresa con anticipación para que las labores se inicien efectivamente en el horario de entrada. Las labores terminarán en el horario indicado en el artículo anterior. Inmediatamente después checarán en su respectiva bitácora. Artículo 6. El patrón está facultado para cambiar los horarios de trabajo y la rotación de los trabajadores conforme a las necesidades de la empresa, siempre y cuando se mantengan los límites de la jornada diurna. En caso de tales cambios, la empresa lo comunicará a los trabajadores anticipadamente y por escrito. Artículo 7. La jornada semanal será de A, espacio, los trabajadores descansarán el día, espacio. Capítulo tercero. Días de descanso, vacaciones y aguinaldos. Los trabajadores por cada 6 días de trabajo descansarán un día, con pago de salario íntegro, conviniéndose como día de descanso el día espacio de cada semana. También disfrutará de descanso con pago de salario íntegro los días señalados en el artículo 74 de la Ley de la materia. Las partes convienen que cuando se requieran los servicios de uno o más trabajadores, en los días señalados, los trabajadores laborarán y el patrón cubrirá el triple 12 por cada año. Todo el personal de la empresa que haya cumplido un año de servicios tendrá derecho a disfrutar de un periodo de vacaciones de 6 días laborales que aumentará en 2 días hasta llegar a 12 por cada año. Los trabajadores tendrán derecho a una prima de 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones. Las vacaciones se disfrutarán individual o colectivamente de acuerdo a las necesidades de la empresa y en el periodo que señale la misma. Capítulo quinto. Trabajo de mujeres y menores. Las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que los hombres. Las trabajadoras embarazadas o en lactancia sin perjuicio de su salario, prestaciones y derechos no realizarán labores insalubres y o peligrosas, trabajo nocturno ni horas extras. Las madres trabajadoras observarán lo dispuesto en los artículos 170 al 172 de la ley. La mayoría de 14 años y menores de 16 deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y se someterá a los exámenes médicos que ordene la Inspección del Trabajo. Se prohíbe el trabajo de menores en los siguientes casos: labores que puedan afectar su moralidad, labores peligrosas y o insalubres, labores superiores a su fuerza y las que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal, domingos y días festivos, trabajo nocturno y o horas extras. La jornada de trabajo de menores de 16 años no excederá de 6 horas diarias. Se dividirá en periodos máximos de 3 años, horas, descansando entre los distintos periodos de la jornada. Los menores de 16 años de un periodo anual de vacaciones de espacio, días laborales por lo menos. Capítulo siguiente, e importante también colocar en el reglamento interior de trabajo: riesgos de trabajo y medidas preventivas. El patrón observará las medidas adecuadas para prevenir accidentes y o enfermedades y cumplir las indicaciones de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. El patrón adoptará las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo en maquinaria y herramientas, así como para evitar que los contaminantes excedan los máximos permisibles estipulados en los ordenamientos vigentes. Limpieza y mantenimiento. El patrón dotará a los trabajadores durante toda la jornada los materiales, herramientas y uniformes
útiles necesarios para el desarrollo de sus labores en buen estado y calidad. Los trabajadores inspeccionarán las herramientas y materiales antes de usarlos. Si encontrasen algún defecto en ellos, deberán comunicarlo al patrón y o a sus representantes. Son obligaciones del patrón las estipulaciones en el artículo 132 de la Federal del Trabajo. El patrón deberá promover el respeto, buen trato y dignificación de los trabajadores en un marco de justicia y equidad. Retribuir a los trabajadores con un salario remunerador conforme a lo establece la ley. Cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social y de vivienda para los trabajadores. Observar las medidas de seguridad e higiene y propiciar el desarrollo de un ambiente que promueva la mejor protección de los trabajadores. Llevar a cabo la planeación de la empresa en el mediano y largo plazo, de forma tal que aun en caso de reestructuración se privilegie la preservación de la planta de empleo. Obligaciones de los trabajadores y sus prohibiciones. Es importante que se contemple cuáles son las obligaciones de los trabajadores, desde luego establecidas por la Ley Federal del Trabajo. Todo lo que queda prohibido y lo que se debe de observar, como asumir íntegramente sus responsabilidades en el trabajo, actuar con honestidad en la ejecución de sus labores, capacitarse para elevar la productividad como medio de superación personal y colectivo, realizar sus labores con calidad, esmero y cuidados apropiados, respetar a todos sus compañeros y al personal directivo de la empresa, procurando ayudarlos en todo aquello que tienda al mejor desempeño de su trabajo. Mantener una actitud de diálogo con todos los miembros de la empresa, personal directo y demás trabajadores, privilegiando a los argumentos apegados a la razón y las normas. Guardar la lealtad y confidencialidad debidas con respeto a procesos productivos, administrativos y técnicos de la empresa en que labora. De las medidas disciplinarias, el empleado deberá portar su gafete de identificación, por poner un ejemplo. Para toda medida disciplinaria o sanción que el patrón aplique, debe conservar aquellos elementos que sirvan para comprobar la infracción que se le atribuye al empleado. Son causas de rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón, incluida en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Son causas de rescisión del contrato sin responsabilidad para el trabajador, las enumeradas en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Capítulo último, visitantes. Todo visitante se registrará en la bitácora. El visitante acatará todas las medidas de seguridad e higiene de este reglamento. Este reglamento interior de trabajo entrará en vigor desde el día en que sea depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Guadalajara, Jalisco, a espacio del año espacio, firmado por la empresa y por la Comisión Mixta del Reglamento. Lo que se ha leído es tan solo una plantilla o template de algunas de las consideraciones que deberían de ser parte del contenido del Reglamento Interior de Trabajo, esperando que haya sido ilustrativo y de mayor noción respecto a ese tema. Pasemos a la siguiente unidad. Referente a la modificación, suspensión y terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Sobre la modificación colectiva. Cuando hablamos de una relación colectiva de trabajo, podemos modificar, suspender o hasta terminar las relaciones de trabajo como se expone a continuación.
De acuerdo con el artículo 426 de nuestra Ley Federal del Trabajo, los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de las juntas de conciliación y arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o bien en los contratos ley. ¿Cuáles son las causas de la modificación colectiva de las condiciones de trabajo? En la siguiente lámina se presentan dos puntos importantes. El primero de ellos dice que cuando existan circunstancias económicas que las justifiquen. Segundo, cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Son dos supuestos que sin duda giran en torno a la situación económica y la dignificación humana que debe de tener el empleado. ¿Esto qué quiere decir? ¿No sería justo que las condiciones de trabajo en las cuales se está desempeñando no sean ni siquiera las básicas para su sustento diario respecto a sus necesidades económicas? En ese sentido, estaría en posibilidad de ejecutar una causa para la modificación colectiva de las condiciones de trabajo. Básicamente, cuando el trabajo prestado no esté siendo rentable para la subsistencia del empleado. Suspensión colectiva. Empecemos por estructurar en qué consiste. La suspensión colectiva es aquella suspensión que afecta a una parte o a la totalidad de los trabajadores de una empresa o lugar de trabajo por causa de falta de materia prima, cierre de la empresa o centro de trabajo ordenada por autoridad competente, cierre por razones técnicas o económicas, fuerza mayor o caso fortuito, entre otros. Ante estas eventualidades, desafortunadamente no se puede hacer mucho, pues pareciera que no está en manos del empleador, sino más bien en causas totalmente externas que no le permiten dar continuidad a seguir con la actividad laboral y por ende poder mantener las relaciones laborales originarias y desde luego tampoco las colectivas. Hablemos de manera más puntual en la siguiente diapositiva de las causas de la suspensión colectiva de las condiciones de trabajo. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. 7 supuestos, los cuales se muestran de manera muy resumida en nuestra diapositiva. Sin embargo, explicaremos de manera más puntual cada uno. 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. 2. La falta de materia prima no imputable al patrón. 3. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. 4. La incosteabilidad de naturaleza temporal notoria y manifiesta de la explotación. 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtener para la producción normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón. 6. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables
Y séptimo, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o a parte de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Pasemos al siguiente punto, la terminación colectiva. La terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos se sujetará a las disposiciones de los artículos establecidos en la ley federal en la materia. Siete punto seis. Causas de la terminación colectiva de las condiciones de trabajo, lo cual logra extender el punto anterior. Como se presenta, son causas de terminación de las relaciones de trabajo las siguientes: la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad físico-mental, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos, tal como se dijo en momentos anteriores. También la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. El concurso o la quiebra legalmente declarado si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajadores. Retornando un poco también a prever los casos del artículo 38 de la ley en la materia. Ahora bien, en los casos señalados en el artículo anterior se observarán las siguientes normas. Si se trata de las fracciones primera y quinta, se dará aviso de la terminación al tribunal para que éste, previo al procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley, la apruebe o desapruebe. En los casos de terminación de los trabajos señalados en el artículo 434, salvo el de la fracción cuarta, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a partir de ahí a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162 de la ley en la materia. Cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores, a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad. Si el patrón reanuda las actividades de su empresa o crea una semejante, tendrá las obligaciones señaladas en el artículo 154. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable. En el caso de que se reanuden los trabajos de la empresa declarada en estado de concurso o quiebra, cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimiento de trabajo nuevos que traiga como consecuencia la reducción de personal, a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización del tribunal
de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento especial colectivo, establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley. Los trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de 4 meses de salario, más 20 días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada. Como lo vimos, es un tema y aspecto importante que, aunque es concreto, no es de menor importancia dentro de esta rama laboral, que es el colectivo. Pasemos a la última de las unidades, referente al derecho de huelga. En esta unidad empezaremos por definir lo que es una huelga. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. La huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. La huelga es ilícita. 1. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Y 2. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Como todo, la huelga también cumple con diversos objetivos o un objeto en general, como los que se muestran a continuación. En este sentido, la huelga deberá tener por objeto: 1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título séptimo de la Ley Federal del Trabajo. Tercero, obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo cuarto del título séptimo de la Ley Federal del Trabajo. Cuarto, exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. Quinto, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Sexto, apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Y séptimo, exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, analicemos el derecho de huelga como instrumento de la lucha de clases. La huelga es un instrumento de lucha utilizado por los trabajadores organizados en sindicatos para reivindicar sus intereses de clase, como mejoras en las condiciones de trabajo o bien los aumentos de salarios, como medio de presionar a los patrones
Consiste en no concurrir a sus lugares de trabajo a prestar sus tareas habituales o en concurrir pero no prestar colaboración en el trabajo. La huelga va acompañada de movilización concretada en manifestaciones, como una actuación importante de visibilizar el conflicto. La huelga, pues, es la manifestación extrema del conflicto colectivo de trabajo, que implica la cesación en la actividad laboral, como medida de protesta en orden a la defensa y promoción de los intereses propios de los trabajadores. Las motivaciones son variadas en función de los ámbitos de convocatoria y de los objetivos, y puede organizarse y materializarse de formas muy diversas, en función de quién es la contraparte y el objetivo. Huelga de empresa, huelga sectorial, general en función del desarrollo de políticas sociolaborales y económicas determinadas. La huelga es un derecho fundamental. Eso es importante destacar. Aunque pudiera parecer algo negativo, no lo es. Tan es así que es reconocido como un derecho fundamental. Esto en nuestro artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como tal, goza entonces de la protección máxima que otorgan las normas sustantivas y procesales, de pretender garantizar la eficacia de su contenido esencial. El derecho de huelga se reconoce a quienes prestan sus servicios por cuenta ajena en régimen laboral, con independencia de si la relación es común o especial o si se ejerce en el sector privado o público, y es individual pero de ejercicio colectivo. La dimensión colectiva supone que la huelga ha de ser convocada y gestionada por un sujeto colectivo representativo de los trabajadores, como pueden ser los comités de empresa, los sindicatos, y no por estos individualmente hablando. Por lo tanto, las llamadas a la huelga desde el movimentismo, que si bien utiliza el concepto de huelga por la carga, el potencial y la fuerza que supone como arma para conseguir un objetivo. En algunos casos, las justas demandas no son objeto de huelga, aunque sí de intensa movilización. Sin embargo, no conecta o conecta poco con la realidad del mundo del trabajo y en algunos casos es postureo izquierdista y meramente propagandista, puesto que una convocatoria de las dimensiones que se pregonan por parte de determinados sectores requiere un trabajo que es previo y extraordinario en el conjunto de centros de trabajo. El mundo del trabajo, sus organizaciones sindicales de clase y en concreto, saben perfectamente que comporta una convocatoria de huelga, y más si se cabe la convocatoria en un carácter general. También se tienen en conciencia cuáles son sus dificultades, sus connotaciones, sus consecuencias y la importancia de que ésta sea asumida por las personas afectadas por la misma convocatoria. Una huelga es fácil de convocar, pero es muy difícil de organizar y realizar. No vale el postureo y siempre es el último recurso del mundo del trabajo en el marco del conflicto, o al menos eso es lo que piensan varios autores. Si bien es cierto que se pueden convocar paros de solidaridad de clase, como así ha sido en multitud de casos, aunque siempre ligados a realidades laborales propias, organizar una huelga necesita de una gran capacidad y musculatura de la organización sindical. En realidad, no es para nada sencillo. Vistas estas consideraciones previas, uno definitivamente se sorprende con la alegría
que movimientos diversos interpelan a huelga, desde posiciones de carácter identitario, de jóvenes, feministas, por el clima, etcétera. Movilizaciones totalmente legítimas, necesarias, importantes, democráticas, pero que por sí solas y dada su transversalidad, no son transformadoras, en el sentido de transformación del sistema que genera los enormes problemas y retos que hacen posible y necesario la existencia de los movimientos y las movilizaciones mismas. Dicho esto, también toca hacer autocrítica profunda por parte del sindicalismo de clase, que incorpora en algún caso con dificultades algunas cuestiones, reflexionando así en cada una de las sesiones lo que se concatena con este aspecto y derecho de huelga. Hablemos de los antecedentes jurídicos del derecho de huelga. Si se tiene como origen de las diferencias sociales un sistema económico basado en una idea mercantilista de producción, la finalidad del orden jurídico sería buscar soluciones humanistas a tales diferencias. Esto, por lo menos, para atemperar las tribulaciones que aquella provoca. Dentro de este orden de ideas y en específico el tema central de esta sección, se puede afirmar que la huelga podría ubicarse como el cauce jurídico que tienen los obreros para lograr el equilibrio y balance entre los factores de la producción y con ello poder aliviar en alguna medida esas tensiones. La inactividad obrera como medida de coacción hace posible que la suspensión de labores se dé dentro de un marco legal y se constituye como la manera más común y eficiente con la que los asalariados buscan conseguir logros de mayores beneficios respecto de las condiciones que rigen su relación de trabajo. La suspensión de labores se convierte en un instrumento de lucha en razón de que su finalidad no se limita a conseguir la elevación de las condiciones de vida de los trabajadores, compensando en cierta medida la plusvalía generada, sino que al menos en teoría, tiene como meta extrema el reivindicar los derechos de la clase laborante, de la realización plena de la justicia social, pero siempre con la idea de lograr el equilibrio entre los factores de la producción. En realidad, esta forma de inactividad es un hecho social con características laborales, encuadrado como una figura jurídica, cuyo análisis debe ser objeto de reflexión mismo que debiera realizarse haciendo a un lado argumentos basados en tendencias radicales. Cabe precisar que tal inactividad, para ser entendida como huelga, debe darse en el campo laboral como derecho exclusivo de la coalición de trabajadores, sin dejar de reconocer que este tipo de suspensión de labores como protesta contra un orden económico determinado puede ser realizado por cualquier sector de la población, pero el mismo ya no podría entenderse como huelga, pues, como se ha sostenido, este es un derecho totalmente de la clase obrera. La naturaleza colectiva de los objetivos de la huelga. Por desgracia, la huelga en múltiples ocasiones ha sido usada como un factor de presión, pero no así para lograr mejores condiciones de trabajo, sino para hacer respetar cotos de poder de ciertos líderes sindicales, lo que además de ser una lástima tergiversa el verdadero sentido laboral de esta supuesta táctica de lucha legal.
de la clase trabajadora, haciendo caer a los líderes obreros en el grave error de apreciar más un logro personal de índole político que verdaderamente buscar el mejoramiento económico y social, no solo del gremio que representan, sino de la clase social a la que pertenecen. De acuerdo a este último pensamiento, puede afirmarse que esta institución laboral tiene un origen económico que en todo Estado de Derecho logra un reconocimiento de validez legal y cuyas consecuencias alcanzan implicaciones económicas y aún jurídicas que no debe perder su esencia de norma social. Una vez que, de manera somera, se ha explicado a la huelga como un fenómeno laboral con repercusiones económicas y sociales, se juzga oportuno reflexionar sobre la diferenciación doctrinaria de los denominados derecho a la huelga y el derecho de huelga. Pero, ¿cómo se materializa este derecho? Celebración y revisión del contrato colectivo de trabajo. Esta parte tiene como objeto ratificar el contenido de los contratos colectivos existentes, depositados ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sea del ámbito local o federal, a través del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores. Es una parte importante, pues al final del día es una de las intenciones que guarda el derecho de huelga. La celebración y revisión del contrato ley. Sí, también existe la posibilidad de solicitar los contratos ley. Sin embargo, se deben seguir una serie de normas y reglas. En primer lugar, debe canalizarse el ente a quien se dirige la solicitud. Y según el artículo 406 de la Ley Federal del Trabajo, se dispone de la siguiente manera. Si la industria que solicita el contrato ley tiene un carácter de jurisdicción federal, la petición debe ser enviada a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, si la industria tiene una naturaleza de jurisdicción local, la solicitud para el contrato ley puede dirigirse a dos personas, ya sea al gobernador del estado o territorio o al jefe del departamento de la Ciudad de México. Estos aspectos totalmente relacionados a las posibilidades que nos brinda el derecho de huelga, pero veamos su clasificación de esta figura según la Ley Federal del Trabajo. En la teoría del derecho del trabajo hay diferentes tipos de huelga, o más bien dicho, se utiliza una terminología diversa para identificar a la huelga en razón de su existencia, justificación o licitud. Con base a ello, habrá la huelga existente, la huelga lícita y la huelga justificada. La primera es la que satisface los requisitos del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. La segunda es la que su ilicitud proviene de los huelguistas al ejecutar actos violentos en contra de personas o propiedades, mientras que la huelga justificada será aquella en la que el patrón ha causado y generado los motivos de la huelga. ¿Cuáles son sus etapas? En cuanto a las etapas, se prevén tres, como se muestran a continuación. Toda huelga pasa por tres periodos o etapas dentro de su proceso. Inciso A, la etapa en la que se gesta la huelga. Inciso B, la etapa de la prehuelga. Inciso C, la etapa de la huelga ya estallada. Hablemos de manera breve de cada uno de estos periodos o etapas. Etapa de gestación. Como su nombre lo indica, empieza con la planeación de la huelga en razón de que dos
o más trabajadores se unifican para la defensa de sus intereses laborales. Durante este momento se formula el pliego de peticiones de forma escrita, expresando de manera precisa la intención de la huelga, la intención de estallar la huelga en caso de que no sean satisfechos esos reclamos laborales. Etapa de prehuelga. Inicia formalmente cuando los trabajadores hacen entrega del pliego petitorio a las autoridades o al patrón. Su objetivo es realizar una actividad de conciliación entre las partes. Es una audiencia de aveniencia. ¿Esto qué quiere decir? De una posible reconciliación. Convocado especialmente para ello, en esta etapa el patrón, considerado como depositario de los bienes y no puede despedir a los trabajadores, pero únicamente para el efecto de un supuesto o probable recuento. En la audiencia de conciliación se deberá de designar al personal de emergencia, que laborará en caso de la huelga ya explotada. Las autoridades otorgarán las garantías suficientes para que realicen su trabajo. El periodo de prehuelga en México será cuando menos de 6 días si el patrón es una empresa privada. Si es pública, el periodo se puede prolongar hasta 10 días. No hay un periodo máximo de huelga. Inciso C. Periodo de huelga estallada. Empieza en el mismo instante en que se suspenden las labores de la empresa. En este periodo se ofrecen pruebas vinculadas a demostrar si la organización que hizo explotar la huelga satisface el registro de mayoría. La Ley Federal del Trabajo regula el procedimiento de huelga de sus artículos 920 al 938. Una vez que le ha sido entregado al patrón el pliego petitorio, este cuenta con las 48 horas siguientes a la de la notificación. Deberá presentar su contestación por escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado o terceros interesados podrán solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 62 horas siguientes a la suspensión del trabajo, para que se declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales. En el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga se observarán las normas siguientes. Pongamos mucha atención. 1. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga, la cual se presentará por escrito, acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados, así como de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indicarán las causas y fundamentos legales para ello. No podrán aducirse posteriormente causas distintas de inexistencia. 2. La Junta correrá traslado de la solicitud y oirá a las partes en una audiencia, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, que deberá celebrarse dentro de un término no mayor de 5 días. Tercero, las pruebas deberán referirse a las causas de la inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracción 1. Y cuando la solicitud se hubiera presentado por terceros, las que además tiendan a comprobar su interés. La Junta aceptará únicamente las que satisfagan los requisitos señalados. Cuarto, las pruebas se rendirán en la audiencia salvo lo dispuesto en el artículo que corresponda. Solo en casos excepcionales podrá la Junta diferir la recepción de las que por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta, dentro de las 24 horas siguientes, resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga. Para la resolución de la inexistencia se citará a los representantes de los trabajadores y de los patrones que integren la Junta.
La resolución se dictará por los que concurran y en caso de empate se sumará al del presidente los votos de los ausentes. Ahora bien, si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato ley, se observarán las disposiciones mencionadas a continuación. 1. El escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los sindicatos coaligados, con una copia para cada uno de los patrones emplazados, o por los de cada empresa o establecimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, o ante las autoridades mencionadas en el artículo 920, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo. Segundo, en el escrito de emplazamiento se señalará el día y la hora en que se suspenderán las labores, que deberán ser 30 o más días posteriores a la fecha de su presentación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si el escrito se presenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el presidente, bajo el escrito de emplazamiento directamente, hará llegar a los patrones dicha copia dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo, o bien girará dentro del mismo término los exhortos necesarios, los que deberán desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Desahogados los exhortos, deberán devolverse dentro del mismo término de 24 horas. ¿Y qué pasaría si el escrito se presentara ante las otras autoridades a que se refiere la fracción 1? Estas, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar directamente a los patrones la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo. Una vez hecho el emplazamiento, remitirán el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro del mismo término de 24 horas. Muchas son las huelgas por las cuales se han originado algunos antecedentes importantes en nuestro Estado mexicano en materia colectiva. En ese sentido, es importante mencionar o recordar algunas de las más significativas a nivel nacional en el transcurso de la historia, como fue la huelga de Cananea, de Río Blanco, por mencionar algunas de las más emblemáticas, como parte de nuestra historia en cuanto a este derecho. Sin embargo, no han sido las únicas, pues con el paso del tiempo ha habido infinidad de huelgas y estallidos, teniendo como presencia las famosas banderas rojinegras, llegando así a la conclusión de que el derecho colectivo de trabajo es un derecho que hace referencia exclusivamente a los grupos sociales, ya sea tomando en consideración a los trabajadores y también a los patrones, y que tiene por objeto garantizar la defensa sobre todo de los derechos de los primeros, siendo así una disciplina de gran trascendencia, no solamente como especialista en la materia laboral, sino también como una persona productiva que puede llegar a tener un centro laboral de trabajo para su subsistencia, por lo cual esta materia no es ajena a ninguna persona. Pues bien, es así como llegamos al final de este módulo de Derecho Colectivo del Trabajo. Ha sido un gusto y les deseo mucho éxito.